Existe un tipo de conversación que ella nunca olvidará. No porque sea brillante ni porque sea profunda en el sentido filosófico, sino porque después de hablar contigo, se quedará sentada en su cama con el teléfono en la mano pensando, ¿por qué con él es tan distinto? Y escúchame bien porque esto es perturbador. Mientras tú crees que solo están teniendo una conversación normal, en su mente está pasando algo completamente diferente. Algo que ni ella misma puede explicar. Algo que la está atrapando sin que se dé cuenta. Lo peor de todo es que la mayoría de los hombres están cometiendo errores conversacionales tan devastadores, que literalmente están programando a las mujeres para que los olviden en menos de 24 horas. Y lo más trágico es que no tienen ni idea de que lo están haciendo. Están destruyendo toda posibilidad de conexión real sin siquiera saberlo. Pero lo que te voy a revelar hoy cambia todo el juego. Porque cuando entiendas los 4 tipos exactos de conversaciones que construyen obsesión mental en las mujeres, vas a darte cuenta de algo aterrador. Has estado jugando el juego equivocado todo este tiempo. Has estado tratando de impresionarla cuando deberías estar creando algo completamente diferente en su cerebro. Y si esto te suena familiar, si alguna vez te has preguntado por qué ella pierde interés después de conversaciones que tú pensabas que iban bien, necesitas suscribirte a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no te lo va a enseñar nadie más. Déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. La mayoría de los hombres creen que las conversaciones son intercambio de información. Creen que si dicen las palabras correctas, si cuentan las historias correctas, si hacen las preguntas correctas, van a generar atracción. Y están completamente equivocados, porque ellas no se enamoran de tus palabras, no se obsesionan con tus historias, no quedan atrapadas por tus preguntas inteligentes. Se enamoran de algo invisible que sucede entre las palabras. Algo que el 99% de los hombres jamás crea porque están demasiado ocupados tratando de verse interesantes. El problema real es este. La mayoría de las conversaciones masculinas son patéticamente transaccionales. Son intercambios planos de datos que no generan absolutamente nada en su sistema emocional. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Qué hiciste? Nada especial. ¿Qué planes tienes este fin de semana? No sé todavía. ¿Reconoces este patrón? Claro que sí, porque probablemente has tenido esta conversación exacta 1000 veces y cada vez que la tienes, estás cavando tu propia tumba emocional con ella. Porque su cerebro está archivando esa interacción en la carpeta de conversaciones olvidables con hombres intercambiables. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Mientras tú estás teniendo esas conversaciones muertas con ella, hay otro hombre que está creando algo completamente diferente en su mente. Está construyendo lo que yo llamo una arquitectura emocional invisible. Ella está quedando atrapada en esa arquitectura sin siquiera entender por qué. Y lo más frustrante es que ese hombre no necesariamente es más atractivo que tú, no necesariamente tiene más dinero que tú, no necesariamente es más gracioso que tú, pero domina algo que tú todavía no dominas. Y ese algo está a punto de ser revelado. Ahora, déjame llevarte más profundo en este problema, porque necesitas entender la magnitud de lo que está en juego aquí. Cada vez que tienes una conversación superficial con una mujer, no solo estás perdiendo una oportunidad de conexión, estás activamente programando su cerebro para que te categorice como uno más del montón. Estás entrenando su sistema nervioso para que no libere oxitocina cuando habla contigo. Estás enseñándole a su mente subconsciente que tú eres seguro, predecible y completamente olvidable. Y la parte aterradora es que una vez que su cerebro te categoriza así, es casi imposible salir de esa categoría. Porque su sistema de filtrado emocional ya tomó una decisión sobre ti. Ya te archivó, ya te clasificó. Y ahora estás compitiendo con cientos de otros hombres en la misma categoría aburrida. Pero cuando tú entiendes
cómo crear arquitectura emocional invisible a través de conversaciones específicas, entras en una categoría completamente diferente. Entras en la categoría de no puedo dejar de pensar en él. En la categoría de ¿por qué con él es tan diferente? En la categoría de necesito volver a sentir lo que siento cuando hablo con él. Y créeme, esa categoría tiene muy poca competencia, porque muy pocos hombres saben cómo llegar ahí. Hoy te voy a revelar los 4 tipos exactos de conversaciones que construyen esa arquitectura emocional invisible. Los 4 tipos que generan obsesión mental real, sin que ella se dé cuenta de que está sucediendo. Sin mencionar jamás la palabra relación, sin perseguirla como un cachorro desesperado, sin suplicar su atención como todos los demás, solo creando un espacio emocional donde ella necesita volver, porque en ningún otro lugar experimenta lo que experimenta contigo. Antes de revelarte estos 4 tipos, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana compartimos secretos psicológicos profundos que transforman relaciones reales. Miles de hombres ya están viendo lo que antes permanecía completamente oculto en las sombras de la mente femenina. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para ser uno de ellos. El primer tipo de conversación que genera obsesión mental se llama conversación de visión compartida. Y es devastadoramente poderoso porque activa algo en su cerebro que ningún cumplido físico, ninguna declaración romántica y ningún gesto material puede lograr jamás. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esto a nivel neurológico. Cuando le hablas del futuro, no de tu futuro egoísta donde tú eres el protagonista solitario, ni de su futuro donde ella es simplemente una espectadora de tus planes, sino de un futuro donde ambos están presentes de forma natural y orgánica. Algo mágico sucede en su cerebro. Su mente empieza a construir una película mental completa. Y en esa película ella ya no es la chica que está esperando a ver qué pasa. Ya no es la mujer que se pregunta si tú estás interesado de verdad. Es la coprotagonista de una historia que todavía no existe, pero que su cerebro ya está viviendo con intensidad cinematográfica. Y aquí está el truco psicológico que cambia todo. Su cerebro no distingue entre imaginación vívida y realidad cuando se trata de anticipación emocional. Esto está científicamente comprobado. Cuando ella imagina un futuro contigo de forma vívida, su cerebro libera las mismas sustancias químicas que liberaría si ese futuro ya estuviera sucediendo. Cuando tú le dices algo como imagina tener un lugar donde cada rincón cuenta una historia de algún viaje que hicimos juntos, su cerebro explota en actividad. Ya está pintando esa escena con colores específicos. Ya está eligiendo qué rincón sería cuál. Ya está sintiendo la textura de los objetos. Ya está recordando con nostalgia un viaje que todavía no existe. Y eso genera dopamina pura, dopamina de anticipación. La misma química cerebral que produce la obsesión con las redes sociales, con las series de Netflix, con los videojuegos adictivos. Pero aquí está donde la mayoría de los hombres lo arruinan completamente. El error masivo que comete el 95% de los hombres es hablar de su futuro, excluyéndola implícitamente de la narrativa. Dicen cosas como, yo quiero viajar por Asia el próximo año, yo quiero tener mi propia empresa en 5 años. Yo quiero vivir en la montaña cuando me retire. ¿Ves el patrón devastador? Todo es yo. Y ella escucha eso y su cerebro inmediatamente piensa, está bien para ti, suena emocionante para tu vida, pero ¿dónde diablos estoy yo en toda esta historia que estás pintando? Entonces su cerebro deja de construir la película porque no tiene personaje que interpretar, no tiene papel en tu narrativa. Es solo la audiencia de tus sueños personales. Y ahí se rompe toda la magia. Game over antes de empezar. Pero cuando tú hablas del futuro, de forma que ella pueda verse presente ahí, sin que se lo digas directamente, sin que se lo ruegues desesperadamente, todo el juego cambia de forma radical. No le estás diciendo quiero que vengas conmigo como un cachorro abandonado.
Le estás pintando un mundo completo, rico en detalles sensoriales, donde ella simplemente está presente de forma natural. Y su cerebro lo acepta como invitación orgánica, no como presión manipuladora. Y entonces comienza a vivir mentalmente en ese futuro una y otra vez. Cada vez que está sola, cada vez que debería estar concentrada en otra cosa. Su mente regresa a esa película que ustedes empezaron a crear juntos. Y aquí está lo que hace que este tipo de conversación sea absolutamente irresistible para su cerebro. Cada vez que hablan después de esa primera vez, tú añades un detalle nuevo a la visión. Un color que no había antes, una sensación que faltaba, un momento específico que hace la película más real. Y ella queda completamente atrapada porque cada conversación expande la película. Cada interacción añade más resolución, más textura, más vida a ese futuro imaginado. Y mientras más real se vuelve en su mente, más necesita seguir hablando contigo para ver cómo continúa desarrollándose la historia. Porque ya no es solo tu historia, no es solo su historia, es la historia de ambos. Y eso es imposible de ignorar para su sistema nervioso. Su cerebro literalmente la obliga a pensar en ti en momentos aleatorios, porque ya te asoció con ese futuro que desea profundamente. Y cada vez que piensa en ese futuro, piensa en ti. Y cada vez que piensa en ti, refuerza la asociación. Es un ciclo de retroalimentación neurológica que construye obsesión mental real. Si esto está resonando contigo profundamente, si estás empezando a ver tus conversaciones pasadas bajo una luz completamente diferente, déjame un sí oculto en los comentarios, porque eso me dice que estás verdaderamente prestando atención. El segundo tipo de conversación que genera obsesión emocional profunda es la conversación de vulnerabilidad balanceada. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan de forma absolutamente catastrófica, porque han sido programados con creencias masculinas tóxicas sobre la vulnerabilidad. Creen que la vulnerabilidad es debilidad. Creen que mostrar emociones reales los hace menos atractivos. Creen que si comparten algo que los asusta o los duele, ella va a perder respeto por ellos y va a huir corriendo hacia un hombre más fuerte. Y esta creencia los está destruyendo en sus relaciones con las mujeres. Porque la verdad es exactamente, completamente, totalmente lo contrario de lo que les enseñaron. Cuando tú compartes algo genuinamente real, algo que te asusta o te duele o te confunde, algo que no le dices a cualquier persona en tu vida, ella siente que le estás dando acceso VIP a un lugar donde nadie más entra. Y eso activa algo primitivo y poderoso en su cerebro femenino, la sensación de ser especial, de ser elegida entre todas las demás, de ser la única persona que te conoce de esta manera tan íntima. Y esa sensación es tan intoxicante, tan potente, tan adictiva que la persigue durante días enteros después de la conversación. Pero aquí está el secreto psicológico que nadie te dice en ningún curso de seducción barato. La vulnerabilidad no puede ser unidireccional. No puede ser un monólogo emocional donde solo tú te abres. Tiene que ser un baile sincronizado. Si tú compartes profundo y vulnerable, pero ella se queda en la superficie con respuestas genéricas, se rompe el balance y la conexión muere. Si ella comparte algo profundo y vulnerable, pero tú respondes de forma superficial o cambias de tema incómodo, se rompe la confianza y nunca volverá a abrirse contigo así. La vulnerabilidad balanceada es literalmente un baile emocional. Tú das un paso hacia la intimidad. Ella da un paso hacia la intimidad. Tú profundizas un nivel más, ella profundiza un nivel más, y en ese baile cuidadosamente calibrado se construye algo que no existe con ninguna otra persona en su vida: intimidad escalada. El tipo de intimidad que crea dependencia emocional sana, no tóxica. Déjame darte un ejemplo exacto y específico de cómo funciona esto en una conversación real. Tú le dices algo como: a veces tengo miedo real de fallarle a mi familia.
de no estar a la altura de lo que esperan de mí. Eso es vulnerabilidad genuina. No es dramático, no es exagerado, no es manipulador, es simplemente honesto y humano. Y cuando tú dices eso con autenticidad real, ella siente internamente que puede hacer lo mismo sin ser juzgada. Entonces ella comparte su propio miedo paralelo. Yo también cargo con ese peso. Tengo terror de decepcionar a mis padres después de todo lo que han sacrificado por mí. Y aquí, justo aquí, en este momento exacto, es donde la mayoría de los hombres arruinan absolutamente todo el potencial de conexión, porque responden con algo completamente muerto como: «Ah, sí, te entiendo perfectamente». Y ya. Conversación muerta, momento perdido, oportunidad desperdiciada, pero tú no haces eso. Tú no desperdicias ese momento sagrado de vulnerabilidad compartida. Tú profundizas con una pregunta que abre puertas emocionales. ¿Desde cuándo cargas con ese peso? ¿Cómo se siente llevarlo todos los días? Y con esa pregunta simple pero profunda, acabas de abrir una puerta emocional que nadie más ha tocado jamás en su vida. Porque no solo validaste lo que ella dijo, le diste permiso explícito para explorarlo más profundamente, para sacar afuera lo que normalmente mantiene guardado. Y eso genera oxitocina real. Eso genera conexión neurológica. Eso genera necesidad emocional de volver a experimentar esa sensación de ser verdaderamente vista y escuchada. Lo que hace que este tipo de conversación sea tan devastadoramente poderosa es que cada vez que hablan juntos, alcanzan un nuevo nivel de profundidad emocional. Y ella empieza a darse cuenta conscientemente de algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Contigo puede hablar de cosas que ni siquiera habla con su mejor amiga desde la infancia. Cosas que ni siquiera habla con su terapeuta. Cosas que mantiene escondidas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú no juzgas lo que ella comparte. Porque tú no minimizas sus sentimientos con frases como «no es para tanto». Porque tú no cambias de tema, apurado cuando la conversación se pone incómoda o vulnerable. Y esa capacidad tuya de sostener el espacio emocional para su vulnerabilidad es tan increíblemente rara en el mundo masculino que cuando ella lo encuentra, su cerebro simplemente no puede dejarlo ir, porque finalmente siente que alguien la ve de verdad. No la versión perfectamente editada que muestra en Instagram, no la versión profesional que muestra en el trabajo, no la versión amigable que muestra en reuniones sociales, la versión real. La versión que tiene miedos profundos y dudas paralizantes y cicatrices emocionales. Y tú la aceptas completamente. Toda ella, sin condiciones, sin juicios. Y eso es absolutamente devastador a nivel neurológico para ella. Eso crea lo que los psicólogos especializados llaman vinculación emocional profunda. Y una vez que ese tipo de vinculación se establece, su cerebro literalmente se resiste a dejarte ir porque has visto partes de ella que nadie más ha visto. El tercer tipo de conversación que genera obsesión mental intensa es la conversación de curiosidad genuina. Y esto es completamente diferente a simplemente hacer preguntas por hacer preguntas, o porque leíste en algún artículo genérico que las mujeres aman hablar de ellas mismas, porque la mayoría de los hombres pregunta solamente lo obvio y superficial. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes hermanos? Y ella responde esas preguntas en piloto automático completo, porque ya las ha respondido literalmente 1000 veces en su vida. Con cada match de aplicaciones de citas, con cada primer mensaje aburrido, con cada hombre que cree que está siendo interesante cuando en realidad está siendo completamente predecible. Pero las conversaciones de curiosidad genuina no preguntan qué hace ella externamente. Preguntan cómo piensa ella internamente. No preguntan por datos verificables, preguntan por significado personal. Y eso cambia completamente y radicalmente la experiencia de hablar contigo. Porque después de cada conversación de este tipo, ella se queda reflexionando profundamente, conectando puntos que nunca había conectado antes,
descubriendo aspectos de sí misma que tenía enterrados, viendo su propia vida desde ángulos nuevos que nunca había considerado, y cada vez que se descubre algo nuevo sobre sí misma a través de tus preguntas, tú quedas permanentemente asociado neurológicamente con ese descubrimiento personal. Y eso crea vinculación cerebral profunda. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustra la diferencia abismal. En lugar de preguntar de forma genérica ¿qué tipo de música te gusta?, tú preguntas algo como ¿qué canción específica te transporta instantáneamente a un recuerdo que ya no existe en tu vida presente? ¿Ves la diferencia monumental entre esas dos preguntas? La primera pregunta es simple información factual. Te va a decir, me gusta el pop o escucho de todo, y la conversación muere ahí mismo porque no hay nada emocional que explorar. Pero la segunda pregunta es una experiencia emocional completa. Cuando ella responde esa segunda pregunta, no solo te está diciendo el nombre de una canción, te está abriendo una ventana directa a un momento específico que fue significativo para ella. Un momento que probablemente no ha compartido con nadie, porque nadie se ha tomado el tiempo de preguntar de esa manera. Y cuando tú haces ese tipo de preguntas consistentemente, ella empieza a asociar hablar contigo con descubrirse a sí misma de formas completamente nuevas. Y cada autodescubrimiento la ata emocionalmente más fuerte a ti. Esto es exactamente lo que pasa en su cerebro cuando haces preguntas que nadie más hace. Su mente empieza a trabajar de forma diferente cuando está contigo. Empieza a reflexionar más profundamente. Empieza a conectar puntos entre diferentes áreas de su vida que nunca había conectado antes. Empieza a ver patrones que antes eran invisibles para ella, y después de la conversación termina, se queda pensando obsesivamente, no solo en lo que dijo, sino en por qué tú preguntaste exactamente eso, en cómo es posible que hayas visto algo en ella que ni ella misma había notado, y eso genera una necesidad imparable de más interacción contigo, porque contigo no solo habla superficialmente. Contigo se descubre a sí misma, y ese proceso de autodescubrimiento es infinitamente más valioso y adictivo que cualquier conversación superficial que pueda tener con cualquier otro hombre. Eso es exactamente lo que la hace revisar su teléfono cada hora esperando ver tu nombre. Eso es lo que la hace sonreír sola cuando piensa en la última conversación que tuvieron. Eso es lo que la hace pensar en ti cuando debería estar completamente concentrada en su trabajo o sus estudios. Ahora déjame revelarte el error más grande que cometen los hombres con este tipo de conversación. Hacen la pregunta profunda y vulnerable, ella empieza a abrirse genuinamente, y ellos ya están mentalmente pensando en cuál será su siguiente pregunta, o qué van a decir después para impresionarla. Y ella lo siente instintivamente. Siente que la pregunta era solo técnica calculada, solo estrategia manipuladora, no curiosidad genuina. Y ahí se rompe toda la magia instantáneamente, porque la curiosidad genuina no se puede fingir convincentemente. Es imposible. Cuando tú realmente quieres saber cómo ella piensa, cómo siente, qué la mueve internamente, qué la asusta, qué la emociona, eso se transmite energéticamente. Y ella lo percibe a nivel visceral y queda completamente atrapada en esa sensación inexplicable de ser verdaderamente vista por primera vez en su vida. Si sientes que este mensaje llegó exactamente en el momento cuando más lo necesitabas escuchar, probablemente no es simple casualidad. Estás empezando a ver lo que ellas normalmente esconden cuidadosamente. Dale like a este video para que el algoritmo permita que más hombres puedan descubrir estas verdades psicológicas invisibles. El cuarto tipo de conversación que genera obsesión mental profunda es probablemente el más poderoso de todos a largo plazo. Se llama conversación de complicidad. Esto es cuando tú y ella construyen deliberadamente un mundo único y privado que solo ustedes dos comparten. Un mundo secreto hecho de referencias internas que nadie más entiende.
Bromas que solo tienen sentido perfecto para ustedes dos. Códigos verbales y no verbales que excluyen automáticamente a todos los demás del planeta, y esto activa algo profundamente tribal y primitivo en su cerebro femenino, la sensación poderosa de nosotros versus ellos, de pertenecer a algo exclusivo y especial, de tener una identidad compartida que no existe en ningún otro lugar de su vida. Y cuando ella siente visceralmente que pertenece a algo contigo, que no puede tener con absolutamente nadie más, su cerebro neurológicamente se resiste con fuerza a dejarte ir. Déjame explicarte exactamente por qué este tipo de conversación es tan devastadoramente poderoso a nivel psicológico profundo. Cuando tú y ella tienen frases específicas que solo ustedes dos entienden completamente, cada vez que las usan es un recordatorio constante de que existe un vínculo invisible pero real entre ustedes. Un vínculo que nadie más puede ver, pero que ambos sienten intensamente. Pueden estar en una cena grupal con 10 amigos, y tú dices algo que parece completamente normal y casual para todos los demás en la mesa. Pero para ella es un código secreto, y ella sonríe internamente. Y en ese momento preciso, aunque están rodeados físicamente de gente, ustedes dos están emocionalmente en su propio mundo privado. Y eso genera oxitocina pura. Genera complicidad adictiva. Genera necesidad emocional profunda, porque ese mundo secreto solo existe cuando están juntos. Y ella empieza a anhelar desesperadamente ese mundo, más que el mundo real, aburrido. Las conversaciones de complicidad no se fuerzan artificialmente, no se manufacturan desde cero. Emergen orgánicamente cuando tú y ella comparten experiencias genuinas juntos. Esa vez que se perdieron completamente buscando un restaurante específico y terminaron comiendo en un lugar horrible, pero se rieron incontrolablemente toda la noche por lo absurdo de la situación. Esa vez que ella dijo algo en voz alta que absolutamente no debía decir, y tú la miraste con esa expresión específica. Y ahora esa expresión es su código privado que usan cada vez que alguien más mete la pata socialmente. Esos pequeños momentos compartidos van construyendo ladrillo por ladrillo un lenguaje único. Y mientras más lenguaje único tienen entre ustedes, más fuerte se vuelve el vínculo emocional. Porque ese lenguaje solo existe entre ustedes dos. No puede ser replicado con nadie más. No puede ser traducido para otras personas. No puede ser compartido con el mundo exterior. Y eso crea una sensación de exclusividad que su cerebro interpreta como algo demasiado valioso para arriesgarse a perder. Y aquí está lo que la mayoría de los hombres absolutamente no entiende. Cada referencia compartida, cada broma interna, cada código que solo ustedes conocen, es un ladrillo sólido en la construcción de un mundo paralelo. Un mundo donde el tiempo que pasan juntos no es simplemente tiempo pasando. Es la creación activa de algo único e irrepetible, y ella queda completamente atrapada en ese mundo porque es objetivamente más interesante que el mundo real predecible. Porque en el mundo real ella es una persona más entre millones, pero en el mundo que construyen juntos, ella es la coprotagonista irreemplazable de una historia que solo ustedes están escribiendo. Y su cerebro se obsesiona naturalmente con esa historia porque necesita saber cómo continúa. Porque necesita ver qué nuevas referencias van a crear. Porque necesita experimentar más momentos que se conviertan en códigos futuros. El error devastador que cometen muchos hombres es intentar crear complicidad forzada artificialmente. Inventan apodos que no tienen ningún contexto emocional real. Hacen bromas internas que no tienen historia genuina detrás. Intentan construir el código desde cero de forma calculada en lugar de dejarlo emerger naturalmente de experiencias reales compartidas. Y eso se siente completamente falso. Se siente manufacturado. Se siente manipulador. Y ella lo detecta instantáneamente con su intuición femenina.
Pero cuando la complicidad nace orgánicamente de momentos genuinos compartidos, de risas espontáneas que no pueden ser planeadas, de silencios cómodos que no necesitan ser llenados, de errores compartidos que se convierten en recuerdos preciados, se vuelve algo absolutamente imposible de replicar con nadie más, y ella lo sabe profundamente. Sabe con certeza que lo que tienen ustedes no lo va a encontrar fácilmente con ningún otro hombre. Y esa certeza es exactamente lo que genera la obsesión emocional real y duradera. Ahora déjame revelarte algo que cambia completamente la forma en que entiendes estos 4 tipos de conversaciones a nivel maestro. No se trata solo de técnica conversacional. No se trata solo de memorizar las palabras correctas o hacer las preguntas correctas en el orden correcto. Se trata de construir una arquitectura emocional invisible donde cada conversación añade una capa nueva de profundidad, donde cada vez que hablan, ella siente vívidamente que están construyendo algo importante juntos, no solo intercambiando palabras vacías, construyendo experiencia emocional real, construyendo intimidad escalada, construyendo un espacio único que literalmente no existe cuando no están juntos. Y esa ausencia del espacio, cuando tú no estás físicamente presente, es exactamente lo que crea la obsesión mental. Porque su cerebro extraña profundamente algo que solo existe contigo. Piénsalo de esta manera reveladora. La mayoría de las conversaciones son completamente planas. Son intercambio transaccional de información básica. Son predecibles. Son olvidables. Pero cuando tú dominas magistralmente estos 4 tipos de conversaciones, cada interacción se convierte en una experiencia tridimensional rica. Tiene profundidad emocional real. Tiene textura psicológica compleja. Tiene resonancia que persiste mucho después de que la conversación termina. Y después de hablar contigo, ella no puede simplemente seguir con su día como si nada importante hubiera pasado, porque algo cambió en ella. No de forma dramática obvia, de forma sutil pero profunda, y cada conversación subsiguiente añade otra capa de cambio, otra capa de conexión, otra capa de necesidad. Hasta que un día ella se da cuenta conscientemente de algo que su subconsciente ya sabía hace tiempo. Hablar contigo se convirtió en la parte de su día que más espera ansiosamente. Y no sabe explicar exactamente por qué con palabras. Solo sabe que contigo se siente diferente. Y esa diferencia la persigue obsesivamente cuando están separados físicamente. Y aquí está la verdad psicológica que nadie te dice en ningún curso barato de seducción. Los 4 tipos de conversaciones no son compartimentos independientes separados. Se entrelazan naturalmente, se mezclan orgánicamente, se potencian mutuamente. Una conversación de visión compartida puede incluir naturalmente vulnerabilidad balanceada. Una conversación de curiosidad genuina puede construir complicidad sin forzarla. Y cuando tú empiezas a mezclar estos tipos de forma natural, sin pensar analíticamente, sin forzar artificialmente, es cuando se vuelve magia pura. Porque ya no estás siguiendo un guión rígido, estás creando experiencias emocionales auténticas en tiempo real. Y ella lo siente visceralmente. Siente que contigo las conversaciones no son predecibles ni aburridas. Son aventuras emocionales genuinas, y cada aventura la deja queriendo más, necesitando más, anhelando más. Lo que acabas de descubrir en este video es solamente el principio de entender la mente femenina. Porque estos 4 tipos de conversaciones son el mapa básico. Pero el territorio real es infinitamente más complejo, más matizado, más profundo. Y si quieres tener el mapa completo, absolutamente detallado, con las 30 situaciones exactas donde estos principios se aplican estratégicamente, con el monólogo interno femenino real, palabra por palabra literal, con el análisis psicológico profundo de cada momento crítico. Te espero en el Atlas Mental Femenino. Son 15 años de experiencia condensados. Miles de confesiones femeninas que jamás te dirán directamente a la cara.
Todo decodificado, todo explicado, todo aplicable inmediatamente. Si llegaste hasta aquí en el video, ya formas parte del pequeño grupo de hombres que genuinamente entienden que conectar profundamente con ella no es cuestión de trucos baratos manipuladores. Es cuestión de crear experiencias emocionales auténticas que ella no puede encontrar con absolutamente nadie más en su vida. Suscríbete ahora al canal y descubre lo que aún nadie se atreve a confesar abiertamente sobre la mente femenina. Y para los que están verdaderamente listos para tener el mapa completo ahora mismo, recuerden que el Atlas los espera en el comentario fijado con toda la información. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ella no se enamora de tus palabras, se enamora de la arquitectura emocional invisible que construyes entre las palabras.